Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Nos enfrentamos a una emergencia energética de proporciones globales. Un incremento gigantesco en el uso de los combustibles fósiles se proyecta en los próximos años, lo que hará que nuestros esfuerzos para controlar el calentamiento global y la inestabilidad climática sean prácticamente imposibles desde un punto de vista práctico. Las compañías de combustibles fósiles están utilizando su creciente riqueza y poder para afirmar una agenda de energía extrema, lo que incluye el uso de métodos de extracción de energía mucho más riesgosos para llegar a combustibles fósiles difíciles de alcanzar y a menudo altamente contaminantes. Petróleo de arenas bituminosas, gas natural a través del fracturamiento hidráulico, minería de carbón a cielo abierto, etc. La agenda de la energía extrema tiene graves consecuencias para las comunidades, los trabajadores, el clima y el medio ambiente en general. Las compañías de combustibles fósiles también están usando su riqueza y poder para oponerse o retrasar esfuerzos para abordar el problema del cambio climático y para la creación de un sistema energético más equitativo, democrático y sostenible que pueda proteger los derechos de los trabajadores. Muchos trabajadores del sector energía no cuentan con representación sindical y carecen de derechos laborales básicos. En general, políticas de energía neoliberales han hecho que las condiciones de trabajo en el sector energético se deterioren, especialmente en relación a los salarios, la salud y la seguridad laboral. La mayor producción de combustibles fósiles tampoco ha resultado en un aumento concomitante en el empleo en el sector. Tecnologías nuevas permiten a las empresas producir las mismas cantidades de combustibles fósiles con menos trabajadores. La represión a la organización de los trabajadores en este sector también parece estar en aumento. La emergencia energética también abarca otros temas sociales serios, como la desigualdad mundial en el acceso y el consumo de energía. A pesar de que cada año se genera y se consume más energía, entre 1.4 y 1.6 miles de millones de personas carecen de acceso a la electricidad o no pueden pagar sus facturas eléctricas. En muchos países la privatización de la energía ha causado aumentos de precios, disminución de la calidad y el servicio y la infrainversión. Una transición energética no se está llevando a cabo. Una transición energética hacia un sistema limpio, basado en energías renovables y de bajo carbono, que cumpla prioridades sociales y ambientales, tiene que ocurrir, pero simplemente no se está llevando a cabo. El uso de energía renovable no está creciendo lo suficientemente rápido como para que se pueda percibir una reducción en el aumento en el uso de combustibles fósiles. El crecimiento de la energía renovable se limita simplemente a suplementar el uso de combustibles fósiles, que siguen aumentando a un ritmo alarmante. Más del 50% de la nueva demanda de energía está siendo satisfecha por el carbón. Se proyecta que los combustibles fósiles seguirán satisfaciendo más de las 3/4 partes de las necesidades totales de energía en el 2035, asumiendo que se mantengan las políticas actuales. Las energías renovables modernas, como la eólica y la solar, contribuyen tan solo en el 4.2% del consumo mundial de energía y solo el 0.3% del suministro total de energía. Los actuales planteamientos reglamentarios y de mercado para promover las energías renovables y la conservación de la energía son totalmente inadecuados, así como lo son las medidas para desarrollar otras tecnologías de baja emisión de carbono, como la captura y almacenamiento de carbono y la energía nuclear. Según la Agencia Internacional de Energía, si se cumplieran todos los compromisos de los gobiernos en relación a la energía limpia y todos los planes propuestos fueran en realidad implementados, las energías renovables recién llegarían a cubrir tan solo el 16% de toda la energía consumida a nivel mundial para el año 2035. La democracia energética es necesaria. Una transición energética solo puede ocurrir si hay un cambio decisivo en el poder hacia los trabajadores, las comunidades y el público. Una democracia energética.
Una transferencia de recursos, capital e infraestructura desde manos privadas hacia un sector público democráticamente controlado tendrá que ocurrir a fin de asegurar que un sistema energético verdaderamente sostenible se desarrolle en las próximas décadas. La democracia energética ofrece quizás la única vía factible hacia un nuevo sistema de energía que pueda, primero, proteger los derechos de los trabajadores y generar empleos dignos y estables. Segundo, hacer realidad una transición justa. Tercero, responder a las necesidades de las comunidades. Cuarto, crear un sistema energético basado en métodos de extracción, transporte y uso de energía que sean ambientalmente sostenibles. Quinto, en primer lugar, controlar y luego rápida y drásticamente reducir emisiones y la contaminación dañina. Sexto, rápidamente desarrollar e implementar a escala las energías renovables y otras opciones energéticas bajas en carbono. Séptimo, promover agresivamente la conservación de energía a través de todos los sectores. Y octavo, realizar progresos serios para erradicar la pobreza energética a nivel mundial. Resistir, recuperar y reestructurar. Una estrategia sindical para la democracia energética puede ser construida en torno a tres objetivos amplios: la necesidad de resistirse a la agenda de las corporaciones de los combustibles fósiles, la necesidad de recuperar para la esfera pública las partes de la economía energética que han sido privatizadas o mercantilizadas, y la necesidad de reestructurar el sistema energético mundial con el fin de ampliar masivamente las energías renovables y otras opciones energéticas de bajo carbono que sean seguras, implementar la conservación de energía y asegurar la creación de empleo y la verdadera sostenibilidad. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy iniciamos esta emisión retomando un texto de Sindicatos por la Democracia Energética, TUED por sus siglas en inglés. Este texto se titula Resistir, Recuperar, Reestructurar, los sindicatos y la lucha por la democracia energética. Fue elaborado en el año 2012 y ya lo habíamos retomado hace algunos meses en Letras Militantes. Nos parece muy importante retomarlo hoy, ya que estamos nuevamente enfrentando esta situación crítica del sector energético, que, como pues se ha dicho ya en medios, ha habido declaraciones del presidente de la República, ha habido opiniones de analistas e incluso hay una iniciativa de ley para regresar al sector energético a la situación anterior a la reforma energética del 2013 con Enrique Peña Nieto. Los documentos, particularmente de democracia energética, nos hacen referencia a dos temas fundamentales. Por una parte, lo que tiene que ver con la cuestión climática, con la cuestión de contaminación y el uso de energías renovables, y por el otro, la discusión sobre la propiedad del Estado sobre este sector importantísimo energético que va desde la minería, el petróleo y el caso particular de la electricidad, que son la mayoría de los sindicatos que forman parte de esta organización internacional llamada TUED y de la que forma parte también el Sindicato Mexicano de Electricistas. A lo largo de los años se han hecho diversos análisis de cuál es la situación que se enfrenta desde pues las propias organizaciones de los trabajadores en distintas regiones del mundo en estos dos aspectos, el del cambio climático y el de la recuperación de la propiedad pública del sector energético. Nos tocó informar el año pasado en una de las reuniones de TUED sobre la situación en México a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y en ese momento hablábamos de que había un panorama incierto en estos dos terrenos. Por una parte, por lo que tiene que ver con la explotación de energía a base de carbón, sabemos que todavía no hay una definición concreta por lo que tiene que ver con la reactivación de plantas de generación que funcionan a base de carbón, sobre todo en el norte de la República, y considerando que habría intereses muy especiales de un legislador de Morena, que es un importante industrial de la explotación de carbón.
Y por el otro lado, el año pasado no había aún la certeza de qué iba a pasar con esta reforma energética de Peña Nieto. Se hablaba de respetar los contratos que se tenían con empresas transnacionales, de mantener el marco legal como se tenía en ese momento, pero hoy ya hay una posición mucho más delineada, en el sentido de que pueda regresarse o pueda revertirse, mejor dicho, la reforma energética de Peña Nieto. Y esto implicaría, lógicamente, volver a darle al Estado el poder sobre la explotación, la generación, la distribución, la transformación y la comercialización de la energía eléctrica a nivel nacional. Y este es un tema muy sensible para nosotros en el Sindicato Mexicano de Electricistas, dado que ha sido una lucha histórica de nuestra organización el poder conservar el sector eléctrico en su calidad de industria nacionalizada. Nos tocó, durante este trance de 11 años de resistencia, recién cumplidos el pasado 11 de octubre, nos tocó ver este cambio desde el ámbito de lo político y lo legislativo, cuando se hace la modificación de la Constitución. Nosotros mismos como sindicato no nos cansamos de repetirlo, a pesar de la consigna que parece traer la disidencia de que nosotros somos corresponsables de una reforma energética en la que realmente nosotros el papel que jugamos fue el de oponernos no solamente en el discurso, como algunos de estos disidentes que a toro pasado salen a decir que ellos estaban en contra, ¿no? Nosotros, en el momento de este debate sobre la reforma energética, tomamos las calles, hicimos declaraciones, acudimos a foros, organizamos foros incluso aquí en el sindicato en contra de esa reforma energética. Sin embargo, bueno, se aplicó todo el poder del Estado en ese momento bajo el régimen priista de gobierno, y se concretó esa reforma energética que en muchos sentidos explica el por qué no se le había dado solución a la situación del SME, dado que habíamos perdido, gracias a la Suprema Corte de Justicia, perdimos ese amparo que ya habíamos ganado legalmente, pero que la Suprema Corte retiró, la Suprema Corte revocó, que nos daba el patrón sustituto. Y meses después se da esta reforma energética, lo cual explica en buena medida por qué seguimos representando un obstáculo para la dinámica neoliberal de privatización del sector energético. Eso nos llevó al último tramo de la lucha, que fue la negociación política. Recordemos que han sido 3 etapas fundamentales las de nuestra resistencia electricista. La primera, por revertir el decreto de extinción del 11 de octubre del 2009. Este fue declarado constitucional por la propia Suprema Corte de Justicia y avalado por el Congreso de la Unión. Posteriormente nos fuimos, ya una vez que se declaró que se daban por terminadas la relación entre el sindicato y la empresa y la desaparición del contrato colectivo, nos fuimos a el amparo para el patrón sustituto con Comisión Federal de Electricidad. Lo ganamos en el 2012 y en enero, el 30 de enero del 2013, es cuando la Suprema Corte de Justicia nos revoca ese amparo. Y a final de ese 2013 es cuando se lleva a cabo la reforma energética, que abre finalmente las puertas del sector al capital privado, a su privatización, y genera el marco en el que nos hemos movido desde ese año. Y genera el marco en el que pudimos negociar con el gobierno que estaba en ese momento una solución transitoria, momentánea, al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se dijo entonces, lo sostenemos hoy, nuestra solución de fondo es recuperar la industria eléctrica nacionalizada y recuperar nuestro empleo dentro de esa industria. Hoy las cosas van caminando por ese rumbo, el de revertir la reforma energética, al menos es lo que dice el presidente de la República, y entonces nos parece importante que en este proceso de revertir la reforma peñanietista nosotros no seamos dejados de lado,
porque de entrada fuimos expulsados, nos fue arrebatado nuestro empleo, nos fue arrebatado nuestro proyecto de vida y se intentó borrar de un plumazo la historia de nuestro sindicato dentro de este proceso de nacionalización que arranca en 1960 con el decreto de Adolfo López Mateos. Frente a eso, bueno, pues la posibilidad de regresar a un sector nacionalizado había sido por completo vedada para nosotros, esa vía. La posibilidad de integrarnos a el sector eléctrico público, en Comisión Federal de Electricidad, creo que fue un mensaje muy claro que en su momento el gobierno federal nos envió para que quedáramos de lado y bueno, nos incrustáramos en un mercado privado. Hoy las condiciones cambian radicalmente y en ese sentido, y atendiendo a la dinámica que nos ha movido durante más de una década al SME, pues nuevamente salimos a las calles a ofrecer, no solamente pedir que se resuelva nuestro conflicto, sino ofrecer una posibilidad de solución que sea benéfico tanto para nosotros como sindicato como para el propio sector eléctrico que se decida renacionalizar, porque definitivamente contamos en nuestras filas con mano de obra calificada que puede volver a hacer las funciones que teníamos en el sector público y que pues nadie niega que hemos tenido también esa posibilidad de avanzar en el conocimiento, en la capacitación, en la especialización y profesionalización de muchos de nuestros compañeros que sin ningún problema pueden ocupar puestos dentro del sector eléctrico moderno, pero nacionalizado. Vámonos a una pausa en Letras Militantes y al regreso hablaremos concretamente de en qué consiste este plan que estamos poniendo sobre la mesa de negociación para solucionar el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Volvemos en unos momentos. Estás escuchando Letras Militantes. Y bien, ya estamos de vuelta en Letras Militantes. En esta primera parte del programa hacíamos mención de el documento Resistir, Recuperar, Reestructurar de TUED, que es la Organización de Sindicatos por la Democracia Energética. Y en este texto que leíamos se hablaba de cuáles serían los objetivos para que fuera factible un nuevo sistema de democracia energética. Y entre estos factores, entre estos objetivos, se establece, por ejemplo, proteger los derechos de los trabajadores y generar empleos dignos y estables. Esto porque, bueno, la experiencia internacional dicta que a partir de la privatización del sector eléctrico en todos los países donde ha ocurrido, lo que se ha vivido es una inestabilidad laboral y una serie de condiciones precarias de trabajo. Es decir, no cuentan con los servicios de seguridad, de salud, la cuestión del salario pues es muy baja. Sin embargo, nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas tenemos la experiencia a partir de la negociación política que decía también en el bloque anterior, se generó a partir de la mesa de negociación
con el gobierno en turno y que nos permitió encontrar una salida que siempre se dijo era una salida transitoria y era una salida temporal al conflicto, el poder crear esta relación de trabajo con Generadora Fénix, en donde se firma un contrato colectivo de trabajo con prestaciones por encima de la ley y con una estabilidad laboral generada por ese mismo contrato y con prestaciones y un salario dignos que finalmente marcan una pauta muy diferenciada del resto de ejemplos del sector energético. Ahora bien, y como se ha dicho en infinidad de foros y lo ha dicho nuestro compañero secretario general Martín Esparza, nosotros estamos dispuestos a dejar de lado esas condiciones, ese contrato colectivo, ese pacto por 30 años para generar energía eléctrica en sociedad con una empresa portuguesa. Se ha dicho, se ha repetido, somos los primeros en poner sobre la mesa ese contrato y darlo por finiquitado si regresamos a una industria eléctrica nacionalizada, con el control del gobierno y como un servicio público y no como una mercancía que se ponga a la venta de manera alevosa en un mercado eléctrico dominado por empresas internacionales. Somos los primeros en decir, nosotros no queremos ya ese contrato, nosotros no buscaremos tampoco tener el trabajo de su base, siempre y cuando se renacionalice este sector eléctrico y nosotros como sindicato formemos parte de esa restauración del sector público de la energía. Y bueno, el otro tema que maneja este documento de TUED sobre el cambio climático, pues es una preocupación que ha estado presente también en los trabajos que venimos haciendo durante todos estos 11 años de resistencia. Estamos conscientes que nuestra participación en la industria eléctrica tiene que ser con el cuidado del medio ambiente y tiene que ser también con la participación de la población, que sea en un proceso ambientalmente sostenible, pero que sea también de participación de las comunidades de donde surge o de donde es tomado este recurso natural que se convierte en energía eléctrica. Lo hemos también comentado en otros programas, hemos platicado, hemos tenido fuertes debates, discusiones, pero también hemos tenido muy interesantes aportaciones de parte de organizaciones sociales de pueblos originarios que dicen no estamos de acuerdo en una nacionalización de la energía eléctrica en los términos en lo que lo vivimos durante el priismo del siglo pasado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones este progreso que llevó la electricidad a diferentes rincones del país, a partir, por ejemplo, de la generación hidroeléctrica, y bueno, toda la distribución, toda la transmisión de energía a través de diferentes zonas ocupadas por diversas poblaciones, pues muchas veces estas poblaciones se vieron aisladas, se vieron saqueadas, fueron hechas de lado y no recibieron ningún beneficio por este proceso de nacionalización. La renacionalización entonces debe tomar muy en cuenta que los primeros beneficiados por el desarrollo de la industria eléctrica nacionalizada como servicio público, los primeros beneficiarios deben ser las poblaciones por las que surgen estos recursos para generar la energía a su vez. Entonces, estamos completamente de acuerdo con esa condición y como sindicato estaremos en pie de lucha porque se respete ese deseo de los pueblos y comunidades originarios. Ahora bien, el pasado domingo tuvimos una asamblea general extraordinaria muy a tono con el momento que estábamos viviendo. Se cumplieron 11 años del decreto del 11 de octubre de 2009 y como hace 11 años se hizo una asamblea general para definir el rumbo de nuestra organización. Y en esta asamblea se votó el generar una carta de intención dirigida al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para buscar la reinserción laboral del SME en la Comisión Federal de Electricidad.
Esta carta, por acuerdo de asamblea, fue entregada el lunes 12 de octubre en una marcha en donde partimos muy temprano de aquí del Sindicato Mexicano de Electricistas y llegamos a Palacio Nacional para poder hacer la entrega de esta carta al presidente de la República. Curiosamente, hace 11 años también hicimos una marcha en la que el ESME avanzó hasta San Lázaro, hasta la Cámara de Diputados. Recordarán quienes estuvieron en la lucha, porque lógico, esta historia no existe para infinidad de liquidados y gente que decidió abandonar al sindicato, pero quienes somos miembros activos y quienes seguimos en la lucha después de estos 11 años, recordamos muy claramente cómo hace 11 años, en ese 12 de octubre, también llegamos con Andrés Manuel López Obrador, llegó nuestra marcha y se hizo un mitin ahí en la Cámara de Diputados, en donde el entonces candidato, que había sido, presidente, había sido expulsado pues de este proceso por un fraude, él mismo se comprometía al movimiento social que lo respaldaba a apoyar el esfuerzo del Sindicato Mexicano de Electricistas. 11 años después, nuevamente, vamos con el presidente y en la mañanera del día de ayer, respondía a la pregunta de un reportero, de Daniel Marmolejo, respondía que la atención y la solución al conflicto del ESME se hará de manera pronta. Entonces, nosotros continuaremos buscando todas las vías. Ya hubo la declaración de que tendremos que ser recibidos por la Secretaria de Energía, Rocío Nale, y que, lógicamente atenderá las manifestaciones que nosotros tengamos que hacer. Y que el otro acuerdo que tomamos también ahí en la Plaza del Zócalo es que estaremos acudiendo cada día 11 de cada mes a pedir que haya esta solución a nuestro conflicto. ¿Qué es lo que dice la carta de intención? Vamos a darle lectura. Carta de intención para la reinserción laboral entre el ESME y la Comisión Federal de Electricidad. Antecedentes. 1. El 11 de octubre de 2009, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en un acto autoritario, decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, lo que significó el injusto despido masivo de más de 44,000 trabajadoras y trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas y la indefensión jurídica de 22,000 jubilados de esta empresa. 2. La Comisión Federal de Electricidad, desde entonces, asumió las funciones de Luz y Fuerza sin constituirse en el patrón sustituto de los trabajadores agremiados al ESME. Recordemos que también eso fue parte de nuestras demandas, ¿no? Que fue un despido injustificado porque precisamente la materia de trabajo se mantuvo, la actividad industrial se mantuvo y lo que se hizo fue finalmente expulsarnos a nosotros los trabajadores. 3. Por vías legales, el ESME reclamó el derecho a la sustitución patronal de la CFE, logrando en septiembre de 2012 un amparo del segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo que le daba derecho a la sustitución patronal en la CFE. Este es un punto muy importante de los antecedentes porque tuvimos la razón jurídica que nos fue rechazado finalmente por la Suprema Corte de Justicia con una argumentación que necesita revisarse y necesita revisarse a fondo porque va en contra de todo lo que plantea el derecho laboral y el derecho constitucional. 4. El 30 de enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia del Tribunal Colegiado y ratificó el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que les negaba a las y los electricistas el derecho a la sustitución patronal, cancelaba la vigencia de su contrato colectivo de trabajo y daba por terminadas, en forma definitiva, las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre el ESME y Luz y Fuerza, condenando a los trabajadores al cobro de sus liquidaciones. 5. Bajo estas condiciones, el ESME logró, mediante una intensa lucha social, rescatar parte de su materia de trabajo, en condiciones jurídicas distintas a las que precedieron a la reforma energética impuesta en diciembre de 2013. Y este también es un antecedente muy importante porque de lo que se trataba era de rescatar en la medida de lo posible la posibilidad de tener trabajo, de tener una fuente de ingresos
que fuera estable o lo más estable posible, porque lo otro era renunciar a incluso nuestra propia organización, el aceptar la liquidación y no contar con condiciones que nos resolvieran, aunque fuera parcialmente, la problemática, implicaba necesariamente la desaparición del sindicato, como lo implicaba desde el 11 de octubre del 2009 con el propio decreto de extinción. Si no se hubieran tomado las acciones legales, si no nos hubiéramos movilizado el 11 de octubre del 2009, el sindicato hubiera desaparecido. Y si no hubiéramos buscado la negociación política en el año 2013, nuestro sindicato hubiera desaparecido y este programa y todo lo que conocemos como SME ya no existiría. 6. Al cumplirse 11 años del decreto de extinción de Luz y Fuerza, las y los trabajadores del SME, a través de su representación legal, siguen luchando por la reinserción laboral en el sector eléctrico. Sin embargo, los agremiados al SME siguen siendo víctimas de la discriminación social y laboral por el solo hecho de haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro. 7. Como en repetidas ocasiones lo ha dicho el señor presidente, la extinción de Luz y Fuerza y el despido masivo de los electricistas del SME constituyen un acto de injusticia que debe ser reparado con la restitución del derecho al trabajo para las y los miles de electricistas agraviados por el neoliberalismo y su brazo ejecutor, un gobierno usurpador que debe ser juzgado por la nación. Considerando que, inciso A, las partes coinciden en la necesidad de recuperar la soberanía energética de nuestro país mediante un renovado impulso a las empresas públicas del sector Petróleos Mexicanos, Pemex y la CFE. B. Reconocen la necesidad de restituir a la nación la exclusividad del Estado en la prestación del servicio público de electricidad como palanca estratégica para un desarrollo socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y económicamente viable, que son las condiciones que hemos comentado, se plantean desde los sindicatos por la democracia energética, que garantice el acceso al servicio eléctrico a los sectores más desprotegidos de la sociedad. C. Están conscientes de la necesaria expansión de las empresas públicas en el sector energético que contemple distintas áreas de oportunidad, que con anterioridad estuvieron reservadas exclusivamente a la inversión privada, como son la generación de energías limpias y las telecomunicaciones. D. Concuerdan en que para tal efecto se hace indispensable la participación social de los especialistas, profesionistas, trabajadores y usuarios del sector, que puedan sumar sus esfuerzos y voluntades al noble propósito de rescatar la soberanía energética de México. E. Para la expansión y fortalecimiento de CFE, se requerirá de una fuerza de trabajo calificada en la construcción, instalación, operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica, para impulsar los nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y otros servicios adyacentes que la CFE pueda integrar. F. En este contexto, el SME manifiesta su interés de participar en el desarrollo de todas las actividades mencionadas. En virtud de que cuenta con mano de obra calificada en la materia, miles de agremiados que están dispuestos a incorporarse de manera inmediata a estas labores por el bien de nuestra nación y el bienestar del pueblo de México. Cláusulas. 1. Las partes manifiestan su intención de alcanzar un acuerdo que permita el aprovechamiento de las potencias productivas de los trabajadores agremiados al SME. 2. Para tal efecto, las partes concuerdan en suscribir un acuerdo marco que posibilite la reinserción de los trabajadores agremiados al SME al sector eléctrico nacional a través de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad. 3. En este sentido, las partes convienen en reunirse el próximo espacio del mes de octubre de 2020 en las oficinas centrales de la CFE. Por el Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, secretario general. Por la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, director general de la CFE, Ciudad de México, a 12 de octubre del 2020. Este es el planteamiento que hace nuestro sindicato, por acuerdo de asamblea. Integrarnos al sector, reintegrarnos a un sector eléctrico renacionalizado, en este caso con la CFE, respetando el triunfo jurídico que tuvimos por la sustitución patronal.
y revisando y haciendo de lado aquel dictamen de la Suprema Corte de Justicia que se iba por las ramas para negarnos la posibilidad de una reinserción laboral. Este es el documento, esa es la propuesta que ya está sobre la mesa, que está analizando el propio presidente de la República y que debemos tener respuesta en los próximos días. Los invitamos entonces, camaradas, compañeras, compañeros, a que estemos al pendiente de los llamados de nuestro sindicato. De entrada, tenemos una cita el próximo 11 de noviembre para marchar nuevamente a la mañanera, al Zócalo, desde aquí, desde el sindicato, pero tenemos muchos otros eventos pendientes que requieren de su participación, de su atención, de sus aportaciones. Todo esfuerzo que hemos hecho durante estos 11 años no ha sido en vano. Ha sido la construcción de una solución que tendremos que alcanzar nosotros mismos. Nadie más va a hacerlo por nosotros, pero tampoco podemos hacerlo de manera aislada. Por eso, estas convocatorias que se hacen a eventos con otras organizaciones, con los compañeros de Ayotzinapa, con los compañeros de la nueva Central de Trabajadores, de otros sindicatos, de otras cooperativas, debemos atenderlos, camaradas, porque esas organizaciones nos han brindado su apoyo, nos han brindado su solidaridad, han hablado de nuestra lucha a favor y lo menos que podemos hacer es corresponderles atendiendo a los llamados que ellos también nos hagan en solidaridad. Por el momento, bueno, pues llegamos al final de Letras Militantes. Les recordamos, estaremos haciendo estos llamados a las actividades de nuestro sindicato de manera continua, sobre todo porque estamos en un estado particular de emergencia por las acometidas que han tenido o que han intentado hacer la disidencia. Sabemos que su fuerza se ha visto tremendamente reducida, pero también no hay que olvidar que no hay enemigo pequeño. Ese enemigo se crea a partir de lo que nosotros hemos avanzado. Entonces, sin más por el momento, les agradezco su atención. Estamos en Letras Militantes y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.